compañeros, que esto no es revolución, es la barra del Mejía que saluda a la afición. ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! Buenas noches, amigos y amigas de Shungo Mejía, qué gusto acompañarles otro domingo más. El día de hoy tenemos un programa especial, nuestro anecdotario del Mejía número 7, y nos va a acompañar Juan Carlos Gachet, egresado del Instituto Nacional Mejía de la promoción 1983, autor del libro Anécdotas de los compañeros del Mejía. Y antes de darles un poco más de descripción de quién es él, este compañero, vamos a nuestro primer segmento de Mejía Foto. El diálogo, el debate, la investigación, la coyuntura. Esto es Mejía a fondo. Bueno, para darle la bienvenida a Juan Carlos, vamos a dar su pequeña descripción, que fue la que nos compartió. Gachet, oriundo de Quito, Ecuador, y radicado en Estados Unidos, se graduó de Bachiller en Humanidades Modernas, Físico-Matemático en el Instituto Nacional Mejía. Completó una licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Maryland, una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Hawaii Pacific y un doctorado en Administración de Empresas en Mercado Global y Liderazgo en la Universidad de California. Tiene 2 publicaciones, primero el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Estados Unidos, y el segundo, que va a ser el libro del que vamos a hablar, Instituto Nacional Mejía, Anécdotas. Bienvenido, Juan Carlos. Muy buenas noches, Emily. Tengan en su programa, y un honor prácticamente a nombre de mis compañeros de promoción 1983, mi familia y todas las personas que me han apoyado para el lanzamiento de este libro, que prácticamente constituye una recopilación de un anecdotario de nuestros compañeros, así como de docentes, rectores y personajes históricos que han atravesado por las aulas de nuestra querida institución. Qué gusto, Juan Carlos. Bueno, entonces cuéntanos, ¿cómo se desarrolló este libro? ¿Cuáles fueron los primeros pasitos? ¿Qué te motivó a realizar este escrito? Bueno, esto tiene mucha trascendencia desde que hubo la graduación simbólica o incorporación simbólica con los compañeros en las aulas del Instituto Nacional Mejía. Nosotros egresamos en 1983, pero no se realizó una graduación formal. Así que con el paso del tiempo, mediante correos de antes, que era por intermedio de cartas, luego vino el internet, por medio del internet, nos logramos reunir y empezamos a planear para si era posible una incorporación simbólica. Entonces, esta incorporación simbólica se dio a cabo en el 2015, justamente el 21 de agosto. Y una vez ya todos los compañeros reunidos, graduados, contentos de haber realizado este acto de gran repercusión para nuestras vidas, les di una idea, les dije, ¿qué les parece si contamos nuestras historias, nuestras anécdotas, que prácticamente serían historia? Entonces empecé con un compañero, otro compañero, y así prácticamente nuestra generación de 1983 me dio sus historietas, así que yo las empecé a recopilar, a editar, y luego me abrí camino con los maestros, rectores, y también inicié una investigación acerca de la historia, también el deporte y muchos acontecimientos más que prácticamente hicieron historia en nuestra época y en otras temporadas. Bueno, entonces no abordaste solamente la promoción de 1983, sino ya otras temporadas, ¿no es cierto? Sí, así es. Prácticamente desde 1970 empezaron los primeros compañeros de otras generaciones antiguas
familiares que prácticamente pasaron por el Instituto Nacional Mejía. Ellos me dieron prácticamente sus historietas, su currículum, vamos a decir. Entonces ahí se pusieron las cosas más destacadas de su vida. Entonces también cabe recalcar que Oviedo, el doctor Oviedo, profesor del Instituto Nacional Mejía por más de 3 décadas, justamente colaboró con su anecdotario, que es el fundamental o el pilar y el más antiguo para prácticamente realzar esta publicación. Súper interesante. Y bueno, también quisiera saber cómo fue que vinculaste todas estas historias, porque si dices que vas desde el 1970, y me imagino que ya años posteriores, igual con, no sé hasta qué año, la verdad, quisiera saber también este rango, digamos, de tiempo, este periodo en el que realizaste el libro, si hay hasta las últimas victorias del colegio, o si mencionaste datos, digamos, un poco más actuales de estas últimas generaciones. Bueno, la mayoría de este anecdotario se va hasta el 2010, justamente con otros personajes que han salido adelante en muchos campos. Entonces, se me va el nombre de estos compañeros, pero ellos han hecho historia en el ámbito periodístico, como político de el Ecuador, de la provincia de Quito. Entonces, sí, exactamente, diría hasta el 2010, trayectorias deportivas como cuando el Mejía derrotó con su selección de fútbol al Montúfar en el Estadio Olímpico Atahualpa, que fue una victoria contundente, si no estoy equivocado, de 5-1. Entonces, me voy hasta prácticamente esos días, y también las glorias del Mejía desde los años 70, del básquet, del atletismo y otros ámbitos. Claro, el Mejía siempre sobresaliendo en todo, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, cuéntanos cómo fue precisamente el evento de lanzamiento del libro, qué tal les fue, qué tal vivieron nuestros compañeros este evento. Ya, el evento de lanzamiento del libro viene por la iniciativa de Fabián Poveda, el doctor Fabián Poveda, que le contacté por medio de las redes sociales, aceptó mi amistad. Entonces, él es un gestor que movió todas las piezas para que se realice este evento. Él coordinó con las autoridades de la Casa de la Cultura, el Consejo Provincial, el Instituto Nacional Mejía, porque fue docente por más de 33 años. Entonces, como intelectual, tuvo las bases fundamentales como para conectar todos los personajes importantes para la realización de este evento. Súper chévere. Y bueno, ya hablando un poco más, adentrándonos en el libro, me imagino que hubo anécdotas que se te quedaron a ti así súper marcadas que quisieras compartir, darles tal vez un vistazo a todas las personas que nos están viendo de lo que pueden encontrar. Bueno, las anécdotas van desde el cachaflor al toro custode, vamos a decir a Guido Flasher, el pez alvear, el negro Ruales. Entonces, una que ha marcado mi vida prácticamente fue la de nuestro enigmático profesor de matemáticas, emblemático profesor de matemáticas, el ingeniero Aldo Custode, que prácticamente se aprendía a la fuerza a realizar un problema, a resolver un problema de matemáticas. En esa época era mi profesor de cuarto curso y teníamos que resolver problemas de factoreo. Entonces empezó ya a llamar, de acuerdo a la lista que él tenía en sus manos, a varios compañeros frente a todos los estudiantes,
en el pizarrón. Y ¿qué pasó? Alguien falló un problema y le dice, ahora sí te puedes encomendar a todos los santos, a los ángeles, a ver si te ayudan. Entonces, lo que hizo el compañero es seguir resolviendo y no pudo hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Practicó el famoso tiro al blanco que le golpeó la cabeza contra el pizarrón. Entonces, el compañero apenado y golpeado pasó a sentarse y el toro custodio dice, a ver, señor Gachet, adelante a resolver este problema de factoreo. Entonces yo ya lo tenía resuelto porque la adrenalina corría por mis venas y no quería ser parte de ese tiro al blanco. Pasé al pizarrón y lo resolví en menos de 30 segundos porque ya tenía la respuesta hecha antes de que me toque justamente. Entonces, esto nos ayuda en la vida cotidiana, diría yo. Si estamos bajo presión, tenemos que tomar decisiones rápidas. Entonces, el toro custodio con la letra entra. Hay un dicho popular que dice, la letra con sangre entra. Entonces, esto marcó mi vida prácticamente para trabajar bajo presión y resolver los problemas de inmediato sin error alguno. Listo. Bueno, Juan Carlos, también ya se nos unió Jorgito. Buenas noches, Jorgito, ¿cómo estás? Uy, estás con el audio bien bajito. No se te escucha. Hasta que puedas solucionarle, le quiero hacer otra preguntita a Juan Carlos que me parece súper interesante para seguir este hilo de la entrevista. Nos contaste así como que, digamos, de cierta manera el Mejía forma para la vida, ¿no? Porque te enseña a trabajar bajo presión, a tomar ciertas decisiones que son súper rápidas, que tienes que aprender a tomarlas sí o sí en ese momento. Entonces, cuéntanos, ¿cuál fue otro de los, digamos, de las enseñanzas que te compartió el Instituto Nacional Mejía para tu vida diaria? Bueno, otra fue cuando me atrasé prácticamente a la primera hora de clases porque el bus que iba de mi barrio al colegio, el Tola Pintado, estaba completamente lleno. Entonces se me pasó ese bus, tomé el siguiente bus y llegando al colegio se hizo 10 minutos más tarde. Entonces, tratando de ingresar al colegio, me encontré ahí con otros compañeros de mi sección y de otras secciones. Entonces, ¿qué pasa? Que el Palanqueta Andrade nos hace formar ahí en la inspección general y nos lleva al estadio de fútbol, donde se encontraba Hugo Ruales, que le decíamos en esa época el negro Ruales, y también temido porque había sido militar en alguna ocasión. Entonces, ¿qué pasó? El Ruales, Hugo Ruales, nos hizo servicio especial, nos hizo servicio militar, nos hizo correr al estadio como 10 vueltas. Después de esas 10 vueltas nos hizo subir y bajar las gradas. Flexiones de pecho, abdominales, otra vez flexiones de pecho, abdominales, zapitos, saltos. Tú sabes, un servicio especial tipo militar, entonces te deja prácticamente agotado, con la lengua afuera y sin ganas ya de nada, sin poder mover los músculos. Pasado esto, nos hace caminar a las duchas, y en las duchas, dice aquí, se bañan, y eran esas duchas prácticamente al aire libre, por donde están las barras del colegio, en sentido opuesto. Entonces, todo el mundo empezó a bañarse, pero el agua era súper helada y todos prácticamente en pelotas. Entonces, qué vergüenza, qué frío y prácticamente el dolor de los músculos. Así que ese recuerdo incentivó la disciplina en mi persona y en muchos otros compañeros
para ser puntuales, lo cual es algo importante en la vida. Nunca más llegué atrasado, llegaba siempre 10 minutos, 15 minutos antes, y en la vida cotidiana, en la vida militar, prácticamente eso ya no me cogió de nuevo, porque la disciplina ya venía desde el Colegio Mejía. Bueno, ahora sí espero que me escuchen bien. Un saludo muy cariñoso, muy fraterno para todos, Juan Carlos, para Emi, para todos quienes nos están ahora acompañando en esta emisión especial en la que estamos haciendo una reseña de lo que ha sido el lanzamiento del libro Anécdotas de los compañeros de siempre. Entiendo que ya nos empezaste a conversar, escuché la anécdota del profesor Aldo Custodi, y yo quisiera preguntarte, Juan Carlos, a ver, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cómo comenzó tu iniciativa para recopilar esta serie de anécdotas en este segundo volumen que tú has publicado? Son más de 830 páginas en las cuales, bueno, se hace un recorrido muy importante por lo que ha sido la vida interna del colegio. Cuéntanos cómo nació, cómo fue todo. Bueno, Jorge, buenas noches. También un saludo fraterno tanto a tu persona como a todos nuestros oyentes, y también a todo el mundo que nos está viendo, a Emily. Bueno, todo empezó desde la graduación simbólica, incorporación simbólica, el 21 de agosto del 2015, cuando conversé con los compañeros después del acto solemne y les menté, ¿qué les parece si nosotros contamos nuestras historias, nuestras anécdotas, para que los lectores, los estudiantes vean lo que nos ha sucedido? Entonces, sería bueno dejar plasmado en un libro. Y como había manifestado a Emily, que prácticamente todo comenzó desde un compañero, dos compañeros, tres compañeros, entonces cabe mencionar a mi promoción de 1983. Varios de los compañeros con mucho gusto me dieron sus historias, como por ejemplo Giovanni Palacios, Raúl Ibarra, Pablo Sánchez, Ricardo Silva, Marcelo y otros compañeros que prácticamente les tengo en el corazón. Me han apoyado en todo sentido. Luego sí se diseminó la voz y ellos pasaron esta información a otras conexiones de otras secciones, y también ellos me colaboraron con sus historietas. Entonces, muy grato haber recopilado estos datos, no solo de estudiantes, sino también de maestros y rectores, deportistas y otros que prácticamente han dejado huella en el ámbito de El Mejía, de Quito, de Pichincha y del Ecuador. Bueno, Juan Carlos, nos diste otro recorderis de cómo inició precisamente tu libro. Así que por interno me andan así pidiendo que por favor nos cuentes unas anécdotas de los que tienes ahorita en tu libro, así para seguir motivándoles a que lean precisamente tu nueva publicación. Ya, otra de las anécdotas, Emily, Raúl Ibarra, en esa época de nuestros años de oro, bautizaba a los compañeros de acuerdo a su forma de ser, su vestimenta, y tú sabes. Entonces voy a mencionar a Ricardo Silva, que en esa época era pesista de la selección del Mejía. Entonces Raúl Ibarra, el más prácticamente chistoso de ahí de nuestro curso, porque por todo nos hacía reír. Entonces Raúl le dice a Ricardo, demuestra tu fuerza,
eres de la selección de aquí del colegio, a ver, demuéstranos. Si le puedes cargar a este otro compañero. Entonces el otro compañero era el más alto de la sección, que se sentaba al último de los que ya habían pasado por un curso como unos 2 o 3 años. Entonces, ¿qué pasa con Ricardo? Ricardo dice, claro, si es un flaco. Y le carga prácticamente en su espalda y camina como unos 10, 20 pasos y empieza a correr con él en su espalda. Entonces, con esa demostración de fuerza, Ricardo se quedó con el apodo de Mamut. Entonces, ¿por qué Mamut? Porque es prácticamente algo grande, un elefante grande que puede con todo, ¿no? A otros compañeros, bueno, a mi persona, a mí me bautizó Rambo o guerrillero. ¿Pero por qué? Porque de vez en cuando me ponía una boina o una chaqueta militar de mi padre. Entonces me dice, ya llegó el guerrillero, mira, si pareces Rambo. Entonces, desde ahí mis compañeros me empezaron a decir guerrillero. Y así muchos otros, por ejemplo, Arias, que era del grupo folclórico de nuestra temporada. A él le bautizaron Quintanilla, justamente por intermedio de Raúl. Pues, ¿por qué le bautizaron Quintanilla? Porque teníamos un profesor idéntico a este compañero. Entonces Raúl le dice, oye, pero si tú pareces hijo del Quintanilla. Era profesor de laboratorio de física. Entonces, desde ahí se quedó como prácticamente Quintanilla. Y de ahí otros más que luego se me vendrán a la mente. Listo, Juan Carlos. Sí, sí, gracias. Bueno, y de todas las innumerables anécdotas que tú has recopilado, Juan Carlos, la que a ti más te ha impresionado, ¿cuál es ella? Bueno, una de esas cabe recalcar del doctor Fabián Poveda. Tiene un sinnúmero de anecdotarios, pero voy a mencionar una que también se refiere a su vestimenta. En alguna ocasión el doctor Fabián Poveda se puso una boina tipo militar que tenía una estrella, y esa estrella era prácticamente de la estrella comunista, como él me dice, la estrella de oro y con fondo rojo. Entonces, alguna vez él pasaba por el hospital militar y un militar justamente le ve y se cuadra. Le dice mi general. Entonces, Fabián Poveda, de acuerdo a lo que me conversa, dice que él también tuvo instrucción militar cuando fue conscripto. Entonces le contestó a este otro militar, que me dice, de acuerdo a lo que yo vi en su hombro, su rango, yo creo que era un suboficial. Entonces le saludé de regreso con la mano a la ceja y luego bajé la mano. Entonces esa es una de las que me ha quedado, ¿no? Bueno, un sinnúmero de anécdotas. Y también quiero preguntarte respecto a la elaboración del libro. ¿Hubo algunos momentos donde fue un poco complicado conseguir anécdotas, o todos los compañeros te facilitaron sus anécdotas de manera así súper espontánea, tú pudiste recolectarlas de una manera súper chévere, o cómo fue precisamente poder recopilar todas y cada una de estas anécdotas? Bueno, la recopilación de estas anécdotas fue por intermedio del correo electrónico. Los compañeros me enviaban su PDF ya listo con sus historietas. Otros compañeros por medio de audio.
Y así, entonces, yo lo que tenía que hacer es prácticamente transcribir, editar, enviarles de regreso y esperar su aprobación. Entonces, se fue dando esto poco a poco y así llegó a los oídos de varios maestros de esa época, como Fabián Poveda, Galo Arroyo, nuestro emblemático profesor de esa época, Edwin Guerrero Blum, también fue rector de esos años. Entonces, otros compañeros también de de otras generaciones se sumaron, como los compañeros de el sexto quinta, compañeros del sexto décima, y así se fue regando la voz y poco a poco se recopiló sus historietas. Háblanos, Juan Carlos, por favor, un poco del contenido de la organización del libro. Son varias secciones, por lo que vi, abordas también desde las promociones. Por cierto, yo tengo aquí el libro, está a la disposición de consulta. Y cuéntanos un poquito de eso también. Vi que hay un listado de los rectores y de los expresidentes de la Sociedad de Egresados del Mejía. ¿Qué nomás contiene tu libro? Bueno, me voy a referir al índice del libro. Empiezo con un reconocimiento que es prácticamente para los profesores, familiares y compañeros que apoyaron con este proyecto. Luego me ayudó el doctor Galo Arroyo Espíndola, muy emotivo, por cierto, que también mencionó en su discurso de lanzamiento del libro. He recopilado la historia del Instituto Nacional Mejía, la biografía de José Mejía Lequerica como nuestro patrono y la biografía de nuestro fundador, el general Eloy Alfaro. La historia del colegio, donde inició sus actividades y así sucesivamente, cómo fue la construcción y varias otras cosas importantes de nuestra institución. Luego menciono las promociones de 1967 a 1982, nuestra promoción del 83, y me refiero exclusivo al sexto curso, sexta sección. De ahí vienen las promociones de 1980. Paso al discurso de nuestro presidente, que ya salió, justamente Lenín Moreno, y de ahí vienen las reminiscencias, que son los comunicados entre compañeros, cartas. Desde que salimos del colegio, prácticamente he estado en contacto con varios compañeros de mi curso, y uno de ellos justamente me envió una página o un recorte de periódico, justamente que es histórico, de 1981-82, cuando fue el primer día de clases después de un paro. Entonces, esta foto es histórica, y aquí la tengo frente a las pantallas, la foto de Últimas Noticias, del diario Últimas Noticias. Siempre amigos con los compañeros, no solamente del sexta sección en el cual me gradué, pero también los otros compañeros del sexto quinta, sexto décima, sexto octava, físico-matemáticos, químico-biólogos, sociales de esa época. Siempre amigos con ellos. De ahí me refiero a la incorporación simbólica que se dio después de 32 años, el 21 de agosto del 2015, después de 32 años justamente de haber egresado del Instituto Nacional Mejía. Fue un acto grande en la sala de nuestro colegio, en el auditorio de nuestro colegio, con la colaboración del rector de esa época. Luego me refiero a otras promociones, como por ejemplo promociones que datan de la época de mi padre, y tal vez otras promociones más antiguas,
de la época de mi padre, como por ejemplo, vamos a decir de los años 50, 60. De ahí me refiero a nuestros maestros. Nuestros maestros, tengo prácticamente una recopilación histórica, fotográfica, de los archivos que he logrado reunir de las redes sociales, así como también de alguna publicación que me apoyó Edwin Guerrero Blum. Entonces, citaciones de esta publicación. El anecdotario del doctor Stalin Oviedo, que es trascendental, fue el primer anecdotario del Instituto Nacional Mejía, que nos remonta a la década de los 40, 50, 60, 70, porque él no menciona con nombre a los personajes de estas anécdotas, pero leyendo cada una de estas historias ya nos damos cuenta de quién se trata. Entonces, tiene mucha historia porque se va a la edad antigua, se va a la edad medieval, moderna, llega inclusive hasta la Guerra Civil Española y muchos acontecimientos más. De ahí me refiero al legado del Mejía, el legado del Mejía, como por ejemplo la banda de guerra que con su paso por los patios del Mejía retumbaba las paredes y temblaban los vidrios, ese paso marcial de la banda de guerra. ¿Y quién no quería ser parte de la banda de guerra? ¿Quién no quería tocar el tambor o el flauta, la flauta, el bombo, los platillos, o simple y sencillamente vestir orgullosamente ese uniforme y marchar al son de la banda de guerra? Tenemos también grupos musicales como por ejemplo Ilinisa, que se inició en las aulas de nuestro colegio. Uno de nuestros compañeros, Arias, que también practicaba con el grupo Ilinisa de ese tiempo. Deportistas, cabe mencionar deportistas en el básquet como Getchell y otros más, en el atletismo, en el fútbol, en la selección de fútbol. Solamente cabe mencionar a uno de mis compañeros, Huguito Tobar, que me venía a visitar ahí al barrio y nos reuníamos con otros compañeros para formar el equipo del Mejía, y siempre jugábamos contra los Wambras del Montúfar. ¿Qué pasa? Que siempre les ganábamos. ¿Y por qué les ganábamos? Porque teníamos a Patricio Tobar como parte de nuestro equipo. Entonces, ¿qué hacía Patricio Tobar? Me pasaba la pelota y yo lo único que hacía es golpear esa pelota hacia el arco y gol. Entonces, Patricio ya me decía goleador. Bueno, entonces, este legado del Mejía tiene muchos personajes, tiene personajes en el campo político, militar, deportivo. Entonces, músicos y de todo, tenemos escritores y así sucesivamente. Súper chévere lo que nos cuentas, Juan Carlos. Y bueno, entonces ya para ir terminando esta ronda de preguntas, quiero hacerte una pregunta que me imagino que todas las personas que están viendo tienen en este momento. ¿Dónde pueden conseguir el libro? ¿Es edición especial? ¿Es exclusivo? ¿Cómo está precisamente este tema? Ya, justamente quien está a cargo de la distribución de las anécdotas de los compañeros de siempre es mi padre, Juan Edmundo Gachet. Entonces, le pueden contactar al teléfono 099-5480-655 o simplemente ponerse en contacto con el correo electrónico jcgachet@hotmail.com. Entonces, él distribuirá los libros, él tiene a su cargo prácticamente unos 80 ejemplares y él dirá justamente dónde está ubicado, que es
el Valle de los Chillos, él les dará el domicilio y qué hacer para conseguir el. Totalmente recomendable y sugerido que nuestros compañeros se pongan en contacto con el número telefónico que nos ha indicado para adquirir este valiosísimo libro en edición de lujo. Por cierto, hay que comentarles que los separadores de páginas vienen con las cintas amarilla y azul del colegio. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu trabajo, por haber venido a Quito para el lanzamiento de tu libro, por haberlo hecho y habernos dejado esto ya como parte del legado. Gracias por tu tarea de editor. Reitero mi agradecimiento, Jorgito. Tú formaste parte del consejo directivo para el lanzamiento de este libro, conjuntamente con Fabián Poveda y también mi sobrino, que dieron su total apoyo. Mi sobrino Juan Andrés Gachet, entonces, que dio toda la parte técnica, tu persona que me dio las conexiones como para poder lanzar estas historietas, estas anécdotas de nuestro colegio, y más que nada Fabián Poveda como gestor que se apersonó de los contactos en la Casa de la Cultura, el Consejo Provincial, para que otorgue su grupo musical, que es el Coro Pichincha, así como sus también conexiones en el Instituto Nacional Mejía como el rector y la presidenta del Consejo Estudiantil, Leslie Perugachi, que me impresionó justamente con su discurso, y no solamente a mi persona, sino a todo el auditorio. Galo Arroyo, que también dio su apoyo incondicional con su discurso, el discurso del rector, doctor Guillermo del Río, el discurso de Galo Poveda cuando hizo su brindis, tu discurso también tan emotivo y tus intervenciones durante los lapsos de el lanzamiento de la programación, de nuestras anécdotas de los amigos de cine. El coro que también todo el mundo decía, fantástico. La banda que estaba recibiendo a todo el mundo como que si fuera un pregón a la entrada de la Casa de la Cultura, la banda de la policía. Bueno, todas estas cosas llevas en tu corazón y espero que muchos compañeros más se unan para que proporcionen sus historietas y poder lanzar otra edición con más compañeros, con más historia, y hacer una programación ya sea en el colegio o también en la Casa de la Cultura. Muy agradecido, Jorgito, Emily, y a todos los que dieron la oportunidad para que esto se haga realidad, a mis compañeros del Instituto Nacional Mejía, de nuestra generación de 1983. Si no les importa, podría tal vez leer sus nombres, que están prácticamente plasmadas en las últimas páginas de nuestra promoción. Entonces, déjame dar una ojeada nada más y ver. Mientras tanto, con mucho gusto. Claro que sí. Mientras tanto, sí es importante también señalar que la noche de lanzamiento del libro fue muy emotiva, muy emocionante. Lo has dicho ya, el discurso de la señorita presidenta del Consejo Estudiantil, Leslie Perugachi. La verdad fue magistral la intervención de ella, y contamos también con la presencia y compañía del ingeniero Félix Basantes, presidente de la Sociedad de Egresados del Mejía. Muy lindo encontrarnos ahí con el licenciado Edwin Guerrero Blum, que estuvo presente, emocionado, asimismo el doctor Stalin Oviedo, el ingeniero Nelson Trujillo y tantos compañeros que al finalizar el evento hubo quien lanzó el grito de guerra del colegio, lo recordarás. Fue muy lindo, felicitaciones. Así fue, mi estimado Jorge. Entonces, como te decía, fueron exactamente 77 personas que colaboraron con sus anécdotas. Entonces, voy a leer rápidamente unos pocos que resaltan aquí, como Julio Tinajero Pasos, Eduardo Romero, Diego Gachet,
William Becker, Marcelo Albuja, Fausto Arias, Carlos Cabrera, Freddy Calderón Sá, Edison Chávez, Vicente Lenin Donoso, Fabián Isturieta, Manuel Anselmo Mancero, Cristóbal Morocho, Efraín Vallejo, Omar Albán, Kelvin Arias, Ramiro Ayala, Patricio Chango, Javier Domínguez, Marcelo Esparza, Guido Gaona, Osvaldo Guerrero, Raúl Ibarra, Fidel Girón, Eduardo López, Antonio Lobato, Segundo Moreno, Juan Muñoz, Celso Giovanni Palacios, Clever Proaño, Orlando Marcelo Rojas, Gonzalo Román, Pablo Sánchez, Ricardo Silva, Patricio Tobar, Bolerman Tobar, Javier Trujillo, Gustavo Fabián Villarruel, Álvaro Villavicencio, Patricio Espinosa, Osvaldo Raza, Benjamín Chávez, Fausto Nicolalde, Nelson Ricardo Trujillo, Jorge Rodríguez, Marcelo Subía, Charles Gachet, Roberto Gachet, Alexis Oviedo, Augusto Gachet, Washington López, Fernando Narváez, Ulises Pilco, Washington Nieto, Darwin Portilla, Santiago Salazar, Iván Ruiz González, Diego Portilla, Gabriel Gachet, Juan Edmundo Gachet, José Hipólito Gachet, Milton Danilo Gachet, Pedro Rubén Román, Alfonso Ish López, Edgar Ish López, Jorge Humberto Freire, Fabián Ernesto Poveda, Edison Iván Mantilla, Jorge Ernesto Serrano, Armando Tinajero Pasos, Stalin Oviedo, Edwin Guerrero Blum, Galo Amílcar Arroyo, Álvaro Santiago, Diego Fernando Logroño y Carlos Ramos Ampuy. Muy grato tener la colaboración de estos personajes que acabo de leer en este listado y la investigación de otros, como por ejemplo militares que han trascendido en nuestra vida del colegio, políticos, escritores, deportistas. Gracias, un fuerte abrazo y también a la política del Mejía, porque ahí se iniciaron prácticamente nuestros primeros gritos de guerra, vamos a decir, en contra de la injusticia social. Entonces, todo esto nace desde cuando estábamos cachorros, cuando la lista Z prácticamente gritaba: Merino, Basantes, Cabrera, lista Z. Sus discursos que nos llegaban al corazón y la injusticia social de ese tiempo que nos hacía y nos obligaba a salir a las calles con la bandera y el grito del pueblo para que no haya más injusticia social. Entonces, todo esto, estas recopilaciones, familiares, amigos y ustedes que colaboraron, hicieron posible que se escriba esta publicación y el lanzamiento que dio resultado a muchos éxitos. Gracias, muy agradecido de todo corazón, Jorgito, Emily. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado el día de hoy. Igual, antes de que te vayas, queremos mandar unos saludos a las personas que nos acompañaron en el programa. Un saludo a Félix Basantes, a Pedro Román, a Jorge Freire, a Jorge Cajilema, a Eddie Villavicencio, a Abel Miquinga, a Nicolás Gallardo, a la coalición Adelante Valmejía, a Nelson Trujillo, y les agradecemos a todas las personas que reaccionaron y nos acompañaron en esta parte del programa. Recibe un aplauso al momento de despedirnos, Juan Carlos. Un abrazo a todos. Y el Mejía es para toda la vida. Nos vemos, Juan. ¡Adelante, Valmejía! Adelante, siempre irá. ¡Adelante, siempre ha ido! Y jamás sucumbirá. M-E-J-Ya, M-E-J-Ya. Hasta la vista. Hasta la vista, Juan Carlos. Bueno,
Emotivo, como no se pueden imaginar, fue el evento de lanzamiento de Mi Te Cuento. Fue realmente muy bonito, muy bonito, muy bonito. Un encuentro entre abrazos fraternales. Si me permiten hacer una corta anécdota, en la parte final del evento, cuando se realizó el brindis, había algunos compañeros de promociones antiguas y que ya pintaban canas en todo su cabello y todo eso. Había uno particularmente, su nombre no lo recuerdo, pero al momento de despedirse, se despidió entre algunos amigos contemporáneos a él, todos con la cabeza ya completamente blanca. Y la despedida fue: no envejecerán mucho, nos vemos. Pueden imaginarse. Bueno, adelante, Emi, entonces prosigamos. Bueno, Jorgito, eso ha sido todo por el programa de hoy. Estuvo súper chévere la participación de Juan Carlos y recordarles igual que esperamos que Juan Carlos nos mande por interno o nos comente en el directo para poder conseguir el libro. Esperamos que esa gestión la puedas realizar, Jorgito, para que nos comenten en el directo y las personas que quieran adquirirlo ya tengan también la vía y el mecanismo para poder hacerlo. Les agradecemos mucho por habernos acompañado otro programa más y nos vemos un próximo domingo. Hasta la próxima semana entonces, compañeros y compañeras, amigos. Chao. Gracias, Emi. Chao, Jorgito.